Amigos, y estamos con ustedes. A partir de ahora pueden comunicarse con nosotros 214-8401 y 720-63589. Escríbanos sus mensajes vía WhatsApp o SMS. Hágalo desde ahora, por favor, para que así podamos también dar lectura y respuesta a cada una de sus consultas. A través de una duda, pues resolvemos también esas preguntas de que tenemos una gran cantidad de televidentes. Así que escríbanos con toda confianza, pónganos su nombre también para enviarles saludos y recordarles que el 214-8401 está habilitado una vez más. Vamos a hablar de este tema, hernia de disco, junto al neurocirujano, el doctor Mirko Mantilla, quien nos acompaña en esta edición. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, Karen, por la invitación. Gracias por acompañarnos. Comenzamos entonces, tenemos un material para todos ustedes. Revisemos de forma introductoria lo que es la hernia discal. Ocurre cuando todo o parte de un disco de la columna es forzada a posar a través de una parte debilitada del disco. Esto puede ejercer presión sobre los nervios cercanos o la médula espinal. Los huesos o vértebras de la columna protegen los nervios que salen del cerebro y bajan por la espalda para formar la médula espinal. Las raíces nerviosas son nervios largos que se desprenden de la médula espinal y salen de la columna por entre cada vértebra. Las vértebras de la columna están separadas por discos. Estos discos amortiguan la columna vertebral y dejan espacio entre las vértebras. Los discos permiten el movimiento entre las vértebras, lo cual permite a uno agacharse o estirarse. ¿Qué es una hernia discal? El disco se puede salir de su lugar o herniarse o romperse a causa de una lesión o distensión. Cuando esto sucede, puede haber presión sobre los nervios raquídeos. Esto también lleva a que se presente dolor, entumecimiento o debilidad. La parte baja o región lumbar de la columna es el área más comúnmente afectada por una hernia de disco. Los discos del cuello o cervicales están en la segunda área más comúnmente afectada. Los discos de la espalda alta y media o torácicos rara vez están comprometidos. Una hernia discal es una causa de radiculopatía, cualquier enfermedad que afecte las raíces nerviosas de la columna. Las hernias discales ocurren con mayor frecuencia en varones de mediana a edad avanzada, generalmente después de una actividad extenuante. Otros factores de riesgo pueden incluir levantar objetos pesados, tener sobrepeso, doblar o torcer repentinamente la espalda baja, sentarse o quedarse parado en la misma posición por muchas horas, tener un estilo de vida sedentario y el tabaquismo. El dolor ocurre con mayor frecuencia en un lado del cuerpo. Los síntomas varían dependiendo del sitio de la lesión y pueden incluir lo siguiente. Con una hernia de disco en la región lumbar, usted puede tener dolor punzante en una parte de la pierna, la cadera o los glúteos y entumecimiento en otros lugares. Puede experimentar dolor o entumecimiento en la parte posterior de la pantorrilla o la planta del pie. La misma pierna también llega a sentirse débil. Con una hernia de disco en su cuello, usted puede tener dolor al moverlo. Dolor profundo cerca por encima del omóplato o dolor que se irradia al brazo, del antebrazo y a los dedos de la mano. Con frecuencia el dolor empieza lentamente y puede empeorar después de estar de pie o estar sentado, por la noche, al estornudar o toser o al reírse, al doblarse hacia atrás o caminar más de unas cuantas cuadras. Usted también puede tener debilidad en ciertos músculos. Algunas veces no lo notará hasta que su médico lo examine. En otros casos notará que tiene dificultad para levantar su pierna o brazo, pararse en los dedos del pie en un lado, apretar fuertemente con una de sus manos u otros problemas. Puede perder el control de su vejiga. El dolor, el entumecimiento o la debilidad con frecuencia desaparecen o mejoran mucho durante el periodo de unas semanas o meses. Para ayudarlo a prevenir lesiones en la espalda, utilice técnicas de levantamiento adecuadas, mantenga un peso saludable y haga ejercicios para mantener fuertes los músculos de su abdomen, el centro y la espalda. Hernia de disco es el tema que estamos desarrollando. No se olvide, el 214-8401 está totalmente habilitado para que usted pueda comunicarse con nosotros y escribirnos también al 720-63589. Vamos a empezar con el desarrollo de este tema, hernia de disco. Doctor, ¿en qué consiste esa patología? Bueno, la hernia de disco, bueno, aquí tenemos un modelo, vamos a explicar para que la gente nos entienda, la gente que nos está viendo. Esta es la columna lumbar. La columna lumbar y la columna sacra, lumbosacra. Entonces, entre cuerpo vertebral y cuerpo vertebral nosotros tenemos el disco intervertebral, que en el fondo es una porción blanda en la columna. ¿Cuál es la función del disco intervertebral? La función del disco es amortiguar todo el peso de nuestro cuerpo, todo el esfuerzo físico que hacemos y sobre todo la alza de peso.
Entonces el disco, en la medida de que la persona alza mucho peso, se va debilitando. Entonces llega un momento en que el disco se sale de su lugar y a eso es lo que se llama hernia. Todo lo que se sale de su lugar se llama hernia. Entonces miren ustedes, si nosotros alzamos peso o saltamos o hacemos esfuerzos repetitivos en la columna, lo que vamos a hacer es desgastar los amortiguadores hidráulicos que tenemos en la columna, porque el disco es una porción blanda, como decía, pero está lleno de líquido. Es un disco hidratado porque tiene colágeno, tiene fibrocartílago, etc. Y llega un momento en que se puede ir hacia atrás. Cuando se va hacia atrás, el problema es que llega a comprimir las raíces. Estas son las raíces de los nervios que salen a nivel de la columna y que van hasta la planta del pie. ¿Ya? Entonces, la hernia de disco no es más que la salida de su lugar del disco intervertebral por algún esfuerzo físico o por esfuerzos repetitivos que tiene el paciente. ¿Cuál es la sintomatología de la hernia de disco? El paciente va a presentar dolor en toda la región lumbar, lumbago, pero con irradiación hacia la pierna, hacia el nervio ciático. Estas dos últimas raíces forman el nervio ciático. Por lo tanto, ese paciente que tiene una hernia de disco va a comenzar, como decía, con dolor lumbar e irradiado en el trayecto del ciático. Un dolor, perdón doctor, en la espalda baja, ¿no? En la espalda baja, exacto. Es lo que se conoce como lumbociática. Dolor lumbar e irradiado en el trayecto del nervio ciático. El trayecto del nervio ciático siempre va por detrás. Por lo tanto, el paciente va a referir dolor glúteo, dolor en la parte posterior del muslo, en la parte posterior de la pantorrilla y que puede llegar hasta la planta del pie, como decía. Para aquellas personas, doctor, que tienen adormecimientos, tenemos una gran cantidad de consulta con relación a ello. Adormecimientos en los glúteos, también en las piernas. ¿Podría ser un síntoma de una hernia de disco? Si es unilateral, el adormecimiento puede ser una hernia de disco. Es decir, en un solo lado. En un solo lado. Porque realmente la hernia siempre se va a un lado. O se va hacia el lado derecho o se va hacia el lado izquierdo. Es súper raro que tengamos una hernia de disco que nos dé sintomatología en ambas piernas. Quiere decir que se haya salido todo el disco, y es súper raro, porque generalmente siempre se va hacia un lado. ¿Y eso significa que tal vez se ha ido hacia ese lado, se ha movido hacia ese lado el disco? Exacto. Se ha salido el disco de su lugar, se ha herniado el disco a consecuencia del esfuerzo físico. Tenemos ya una consulta, doctor. Damos la bienvenida a Carmen, quien se comunica con nosotros desde Sopocachi. Adelante, Carmen, con su consulta. Bienvenida. Buenos días, doctor. Buen día. Lo que quisiera saber, a mí me han diagnosticado osteoporosis en la columna, pero todos los síntomas que usted está diciendo los tengo yo. ¿También es posible que sea por lo que tengo o será una hernia de disco? Muchísimas gracias, Carmen, por comunicarse con nosotros, por animarse además a comentarnos su caso y la confianza en nuestro especialista, doctor. Puede ser, si ella tiene la sintomatología que habíamos dicho, un dolor lumbar irradiado hacia una de las piernas por la parte posterior asociado a adormecimiento en ese lado de la pierna, puede ser una hernia de disco. Ahora ella tiene un factor de riesgo, osteoporosis. La osteoporosis es una disminución de la densidad del hueso. Entonces eso puede condicionar también fracturas por aplastamiento. Inclusive ante esfuerzos mínimos, el disco se puede aplastar porque es un hueso más débil. Hay incluso un trabajo en el que se demuestra de que ha habido aplastamiento vertebral al pasar los rompemuelles, por ejemplo, estando en una movilidad. Entonces el disco se puede aplastar. Entonces en el caso de la señora, ideal obviamente hacerle la examinación neurológica y contar con estudios adicionales de la columna, estudios imagenológicos. Podemos hacer inicialmente una radiografía o mejor una tomografía, que además nos permite ver ya las raíces del nervio para ver si es que realmente es una hernia de disco. Perfecto, y es entonces la respuesta y la sugerencia también de nuestro especialista, nuestra querida amiga Carmen. Gracias por comunicarse, y a quienes tengan consultas justamente sobre hernia de disco o algún problema tal vez en columna vertebral, el 214-8401 está habilitado para que ustedes puedan comunicarse con nosotros. Doctor, estábamos en los síntomas. Los síntomas, como decía, comienzan con dolor lumbar e irradiado en el trayecto del nervio. Lo primero que aparece es el dolor, lo primero que aparece. Lo segundo que aparece es el adormecimiento, porque cuando se comprime la raíz, lo primero que se va a afectar es la sensibilidad. Entonces el paciente va a comenzar con sensación de hormigueo, lo que nosotros conocemos como parestesia, o se va a ir adormeciendo la pierna. Si es una hernia grande como la que tenemos aquí en el modelo, esta hernia es una hernia grande y está apretando al nervio. Entonces, no solamente va a haber afectación de sensibilidad, sino también ya va a haber disminución de fuerza. Ese sector en color rojo ahora es una muestra de una hernia. Exacto. Esa es parte del disco que se ha salido de su lugar y que ha protruido hacia posterior. Por lo tanto, va a comprimir la raíz del nervio.
Dolor, primero. Disminución de sensibilidad y después ya aparece la disminución de fuerza. El pie se cae, hay dificultad para la dorsiflexión del pie, para la flexión plantar, etcétera, dependiendo de la localización del disco afectado. ¿Cuáles son los discos que más se afectan en la columna? Los discos que más se afectan, un 95% de las hernias de disco, son a nivel bajo. Estos dos discos, los discos más bajos. Esta es la vértebra lumbar 4, esta es la vértebra lumbar 5 y este es el sacro. Entonces nosotros decimos que las hernias de disco más frecuentes son entre L4 y L5. Y después entre L5 y S1. ¿Por qué? Porque estos dos discos resisten todo el peso de nuestro cuerpo y todo el esfuerzo físico que hacemos. Como decía anteriormente, los discos tienen la función de amortiguar todo el peso que nosotros hacemos. Miren, es un amortiguador. Entonces, si yo alzo un peso, por ejemplo, lo que estoy haciendo es apretar el disco. Entonces, llega un momento en que el disco cede y se va hacia atrás. De hecho, hemos tenido en la consulta muchos pacientes que han llegado después de alzar cocinas, refrigeradores, etcétera, inmediatamente viene el dolor. ¿Por qué? Porque el disco se ha salido de su lugar. Tenemos otra consulta. Prudencia está con nosotros. ¿Cómo está? Buen día. Buen día, señorita. Buen día. Mire, la consulta es la siguiente. Tengo diagnosticado una discolisis o dos discolisis entre L4, L5, L5, S1. Y bueno, pues me dicen que no hay nada que hacer. Muchísimas gracias, Prudencio, por comunicarse con nosotros. ¿En qué consisten esas patologías, doctor? Yo creo que se refería el televidente que nos llamó a una discopatía. ¿Ya? La discopatía es cuando el disco se abomba, no llega a ser una hernia de disco. El disco se abomba. ¿Como si se hinchara, doctor? Exacto, ¿no? Se hincha un poquitito y puede llegar a comprimir ambos nervios. En el caso de la discopatía, el tratamiento es médico. El tratamiento inicialmente es médico, inclusive en las hernias de disco. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer tratamiento para disminuir ese abombamiento del disco. Protrusión de disco se llama, que es lo más probable que tenga el televidente que nos llamó, que hacía referencia a una discolisis, ¿no? Una discopatía, porque en algún momento, como hay de un abombamiento del disco, puede llegar a contactar a la raíz del nervio, y eso nos genera dolor, eso nos genera adormecimiento, etc. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Hay que hacer un tratamiento médico, hay que dejar medicamentos que nos puedan encoger el disco, que nos puedan atrofiar en parte el disco y disminuir el proceso inflamatorio que seguramente debe tener. Además que en la columna se manejan dos tipos de medicamentos, ¿ya? Unos medicamentos que actúan a nivel del disco, que actúan a nivel de la columna, que actúan a nivel del proceso inflamatorio en la columna, y otros medicamentos que actúan específicamente a nivel del nervio. Como el nervio es una estructura parecida a un cable de corriente eléctrica, muchas veces el nervio, cuando se irrita por una discopatía o por una hernia de disco, hace como cortocircuito el nervio. Entonces, a veces, espontáneamente el nervio sigue mandando señales de dolor, por más que el paciente ya no tenga la discopatía o por más que ya no tenga la hernia de disco. Por lo tanto, se manejan dos medicamentos que actúan en la columna y medicamentos que actúan a nivel del dolor neuropático, que es lo que se refiere. Lo que significa, doctor, que no es que no se pueda hacer nada. En realidad sí existe un tratamiento para ello, y en todo caso eso, buscar tal vez alguna otra opción a nuestro querido amigo y no descuidarse, por supuesto, ¿no? Porque es importante cuando ya tenemos el diagnóstico de alguna patología hacer el tratamiento adecuado. Damos lectura a los mensajes que nos están llegando y recordarles que el 214-8401 está habilitado para llamadas. Tengo hernia de disco hace más de 10 años, se nos dice, en la S5. ¿Es complicada esta cirugía? ¿Y cuánto cuesta aproximadamente una cirugía de estas? Nos dice, gracias José Luis por comunicarse con nosotros. Bueno, seguramente el televidente que llamó o que escribió tiene Vamos una hernia. A mostrar en la cámara, en esa cámara, tiene por favor. Tiene una hernia L5, hemos dicho que esta es la lumbar 5 y esta es la S1. Entonces la hernia debe ser a este nivel, ¿ya? ¿En qué consiste la cirugía? La cirugía consiste en entrar por detrás, se hace una incisión a nivel de línea media, en el paciente se separa todo lo que es la musculatura paravertebral y se llega a esta zona, L5, S1, que es lo que decía, ¿ya? Entonces aquí se hace una ventanita ósea, o se hace un abordaje interespinoso. Estas son las apófisis espinosas en la columna. Entonces se llega por detrás a identificar la raíz que está siendo apretada y por lo tanto se saca la hernia de disco. Se reseca, todo por detrás, ¿no es verdad? Y además se saca también el disco, ¿eh? Se hace una discoidectomía que se llama, ¿eh? Se estirpa el disco. En eso consiste la cirugía. La cirugía consiste en dejar libre la raíz, sacando la hernia de disco y sacando el disco.
Porque puede ser que nos quede un pedacito de disco de 5 milímetros y que después se vaya a localizar en un lugar estratégico entre el hueso y la raíz y nos genere la misma sintomatología. Por lo tanto, se hace la resección de la hernia y también del disco intervertebral. Doctor, ¿sobre cuánto cuesta aproximadamente una cirugía de hernia de disco? Eso varía mucho, ¿no? Varía mucho del lugar donde se puede hacer la cirugía, etcétera, pero digamos que en promedio unos $3.000. Bien, vamos a resolver otra duda. Tenemos a Luis en línea. Adelante, por favor. ¿Cómo está? Buen día. Luis, continúa con nosotros. Y si se nos fue la llamada, pues es importante dar una respuesta completa a quienes se comunican con nosotros de forma previa. Aguárdenos, por favor, y por supuesto lo vamos a estar esperando para que se comunique nuevamente con nosotros. ¿Está en línea, Luis? Aló, buen día. Adelante, ¿cómo está? Bienvenido. Un buen día, un marcado favor. Al doctor hacerle la consulta. El tema de la hernia de disco, se confunden los mismos síntomas con el tema de la ciática, y cuál es la diferencia y cómo se puede salir de dudas. Muchísimas gracias, Luis, por comunicarse con nosotros y pues de verdad con esta pregunta y con la respuesta vamos a seguramente informarnos absolutamente todos quienes estamos ahora pendientes de esta edición, doctor. Entonces, ¿qué es la ciática? La ciática es el dolor irradiado en el trayecto del nervio ciático. A eso se conoce como ciática. Nos decía que son esos dos nervios, Estos ¿no? dos, las dos raíces son raíces de nervios que después se juntan y forman el nervio ciático. Entonces, ¿a qué se refiere la ciática? Se refiere a un dolor glúteo, la parte posterior del muslo, todo por la parte trasera, digamos, de la extremidad inferior. ¿Ya? Eso se llama ciática. ¿Cuál es la causa más frecuente de ciática? La hernia de disco. Es la causa más frecuente. Pero también el nervio ciático como tal se puede irritar por otras causas. Ya. Movimientos bruscos, distensiones musculares, compresiones, por ejemplo el síndrome del músculo piriforme, cuando hay un músculo que inmediatamente está en contacto con el nervio ciático. El ciático pasa por debajo del músculo. Entonces cuando ese músculo se contrae, también nos genera ciática, también nos genera dolor irradiado en ese trayecto. ¿Cómo saber, cómo discriminar, digamos? Uno, por la examinación clínica. El paciente con compresión de nervio tiene alterada la sensibilidad, tiene hipoestesia, tiene disminución de sensibilidad a nivel del pie. Nosotros con la examinación clínica, Karen, podemos localizar exactamente dónde es la hernia de disco, si es L4, L5, si es L5, S1. Y después ya tenemos obviamente los estudios imagenológicos, que están la tomografía y la resonancia magnética de la columna lumbosacra. ¿Cuál es el mejor estudio? La resonancia magnética, pero es un estudio mucho más caro, pero nos permite ver exactamente dónde está localizada la hernia, la raíz que compromete y también obviamente la parte ósea también. Tenemos otra consulta. María desde la ciudad del Alto, bienvenida. Buenos días. Buen día. Quería consultar al doctor. Me diagnosticaron espondoartrosis, pero tengo un dolor nervio ciático que se me adormece mi pierna, pero ni con fisioterapia no pasa. Entonces no sé cuál sería otro tratamiento que tengo que hacer. Y esa espondoartrosis es igual que la hernia de disco. Ya. Gracias, María, por comunicarse con nosotros, doctor. No, es distinto, ¿no? La espondiloartrosis se da en personas mayores, ¿no? Generalmente la hernia de disco se puede dar en pacientes jóvenes, pacientes de 20, 25 años, 35, 40 años. En cambio, la artrosis ya es un proceso degenerativo. En el fondo es un proceso de envejecimiento normal de la columna. Ustedes ven acá la columna vertebral con bordes regulares, ¿no es verdad?, de los cuerpos vertebrales. A medida que van pasando los años, esos cuerpos vertebrales ya no tienen bordes regulares, sino se hacen completamente irregulares, ¿no? Completamente irregulares, van creciendo las apófisis articulares, a eso es lo que se conoce como espondiloartrosis, proceso degenerativo a nivel de la columna que va inclusive comprimiendo el canal. Entonces, muchos de los pacientes que tienen espondiloartrosis hacen estenosis de canal. ¿Qué quiere decir eso? Donde está la parte neurológica, donde salen las raíces, hay un canal. Esta parte, la parte del centro de la columna. A medida que van pasando los años, el canal se va estrechando y a consecuencia de la espondiloartrosis. Entonces, cuando se estrecha mucho, hablamos ya de un canal estrecho lumbar, una raquiestenosis, y eso muchas veces requiere cirugía. Hay que liberar la parte posterior del canal y eso es otra cirugía, digamos, no tiene nada que ver con hernia de disco. ¿En qué consiste la cirugía de estenosis de canal? Consiste en entrar por la parte posterior igual y sacar todo esta apófisis espinosa y las láminas y dejar libre los nervios, dejar todo esto libre.
¿Para qué? Para que el paciente pueda mejorar la sintomatología, que no tenga dolor y sobre todo que las raíces queden libres. Otra llamada telefónica. Gracias a Marcos por aguardarnos en línea. Adelante, por favor, lo escuchamos. Buenos días, doctor. Va a disculpar. Buen día. Tenía una consultita. Mire, hace ya 4 o 5 meses que tenía ese dolor precisamente, en el dolor, la parte posterior de la nalga, ¿no? Y bajaba. De a poco ha ido avanzando, ha ido bajando hasta mi pierna, luego ha ido hasta el talón y a veces hasta mis deditos llega. Entonces, al estornudar también me dolía. Pero ya de a poco ha ido cediendo. He hecho unas sesiones de fisioterapia, también me han recetado algunos esteroides con corticoides, si no me equivoco. Y el dolor de a poco ha ido cediendo, ya hasta tal punto que últimamente ya he ido a jugarme unos partidos, inclusive he estado corriendo, el dolor pasaba como si nada, pero después de eso ya un poquito volvía el dolor, pero ya no tanto, ¿no? Entonces pasaba el dolor, entonces yo tenía miedo, ¿no? Si fuera esto o no fuera esto, y al final de cuentas estoy todavía en dudas. Y entonces así, doctor, ¿será que puede pasar si fuera hernia de disco, si no fuera hernia de disco? Tengo esa duda, doctor, y si tal vez llegará a mejorar mucho más con el tiempo. Y quisiera preguntarle eso, doctor, por favor. Gracias, Marco, por comunicarse. Entonces, hay que mencionar de que el tratamiento inicial para una hernia de disco es el tratamiento médico. Aproximadamente en la actualidad solamente un 20% de las hernias llegan a ser quirúrgicas, solamente un 20%. Quiere decir que de 10 pacientes con hernia de disco, 2 llegan a operarse. ¿Y cuáles llegan a operarse? Aquellos pacientes que no responden bien al tratamiento médico. El tratamiento médico, como decía anteriormente, consiste en medicamentos antiinflamatorios que logren atrofiar el disco y dejar libre la raíz. La raíz queda libre de la compresión, asunto solucionado. Ahora, ¿qué pasa con el televidente que nos llamó? Había hecho un tratamiento con corticoides. El corticoide es un excelente antiinflamatorio para la región lumbar, para la hernia de disco. Y a medida que va pasando el tiempo, por un fenómeno propio, digamos, por un fenómeno biológico, también la hernia de disco se va encogiendo, por el tiempo también, se va atrofiando. Entonces, si se va atrofiando, puede dejar de contactar al nervio y entonces el asunto también estaría resuelto. Porque la idea es que la raíz nuevamente quede libre, que no haya nada que le esté contactando a la raíz, ¿ya? Entonces al televidente habría que decirle de que se mantenga con actividades que no calce mucho peso, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo también que disminuya su peso corporal, porque el sobrepeso también es una causa de que la evolución no sea satisfactoria en un paciente con hernia de disco. Hernia de disco es el tema que estamos desarrollando. Vamos a dar lectura a los mensajes. Gracias por escribirnos. Buenos días. Utilizo bastante zapato de tacón y bien altos, nos dice taco 15. Antes no tenía ningún problema, pero hace un año más o menos siento dolor en la planta, solo de un pie. ¿Podría ser este un síntoma de hernia de disco? El dolor en la planta no. Para sintomatología de hernia de disco tiene que haber dolor lumbar irradiado en el trayecto del nervio ciático. Pero de todas maneras el uso de taco muy alto, sobrecarga la columna, sobrecarga los discos y puede provocar desgaste continuo de los discos y se puede llegar más adelante a la hernia de disco. Bien, tenemos otra consulta. Paulino, adelante por favor. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, doctor, buenos días. Disculpe, doctor, tengo en la columna, no me duele nada, pero no puedo aceptarme. Cuando me siento largo rato, me cansa. Y cuando estoy largo rato parado, me cansa. ¿Qué será, doctor? Gracias, Paulino. Me hubiera gustado preguntarle, uno, a Paulino, ¿cuál es su edad? Ya. Y lo otro, si es que también se cansa al caminar. Paulino, continúa en línea. Adelante, por favor, Paulino. ¿Cuántos años tiene? 75 años. 75. Me ha dado una embolia y he hecho casi 60 fisioterapias. Eso luego no podía caminar, pero ya estoy caminando con el busito. Y ahora cuando estoy para largo rato parado, no me duele nada. Solamente me canso. Cuando estoy bien sentado también me cansa. ¿Qué será, doctor? Eso puede ser secundario a lo que nosotros habíamos conversado hace un momentito, la espondiloartrosis, que son procesos de envejecimiento normal de la columna, pero que lastimosamente hacen de que vayan creciendo las articulaciones, que se vayan deformando los huesos, que vayan disminuyendo de altura los discos intervertebrales, y eso condiciona un poco de estrechez a nivel del canal. Entonces esos pacientes tienen dificultad al estar mucho en una sola posición, les genera mucho dolor o dificultad para caminar, o cuando caminan una cuadra tienen que pararse y nuevamente volver a caminar. Lo más probable que sea eso, pero habría que hacer algunos estudios imagenológicos que nos confirmen.
Bien, última llamada telefónica. Ingrid, adelante, por favor, ¿cómo está? Buen día, una consulta para el doctor. Tengo discopatía de la L4, L5, S1. Tengo fibromialgia y el doctor no me quiere dar ningún tratamiento porque yo ya estoy con el tratamiento para la fibromialgia y para el Sjögren. El tema es que me duele tanto cuando estoy sentada, cuando me paro, no puedo caminar, me cuesta, estoy como abuelita, trato de pararme o de sentarme con mucha calma, pero me duele mucho y se me adormecen las caderas y las piernas. Gracias, Ingrid, por comunicarse. Bueno, la paciente habría que verla en el consultorio para ver qué lado es el más afectado, si es el lado derecho o es el lado izquierdo, y habría que hacerle un estudio imagenológico. Ideal en ella sería hacerle una resonancia magnética, porque es el examen de elección, digamos, en hernias de disco, para saber exactamente dónde está la lesión, si la lesión es L4, L5, si la lesión es L5, S1, y obviamente dejar medicamentos que actúen a nivel del disco, porque seguramente ella ya está con medicación para el dolor neuropático, ella seguramente está tomando la pregabalina, que es el tratamiento de elección en fibromialgia y que actúa a nivel del nervio, pero también requiere tratamiento para las discopatías, para la columna vertebral. Damos lectura a la gran cantidad de mensajes que tenemos. Buenos días, doctor. Soy Juana, de 55 años, profesora de educación física. Tengo hernia de disco L4-5. Nos dice, hace 10 años estuve con terapia del dolor, con morfina, omeprazol, paracetamol y diazepam. El médico me dijo cirugía, por eso opté por la terapia del dolor y la fisioterapia. Pero ahora tengo ciática en el lado derecho. No tengo osteoporosis ni reumatismo. Por favor, dígame, solo me puede ayudar alguna cirugía. Nos dice si es garantizado que voy a volver a caminar después de una cirugía de disco, porque una amiga se quedó en silla de ruedas. Nos dice, gracias por su pregunta. Bueno, la televidente tenía justamente la hernia como muestra este modelo, o tiene la hernia, L4, L5. Ahí está la hernia de disco. Generalmente hay varias alternativas experimentales de tratamiento que se pueden emplear para la columna, pero lo único demostrado científicamente es el tratamiento médico a base de antiinflamatorios, medicamentos para dolor neuropático, relajantes musculares, etcétera, y la cirugía, los únicos métodos de tratamiento. ¿Bien? Entonces, ¿qué le podríamos decir a la televidente? Que habría que pensar en una cirugía. Si es que ha estado tanto tiempo con fisioterapia, con medicamentos para el dolor, y pese a ello no ha habido mejoría, entonces hay que pensar en un procedimiento quirúrgico que nos libere la raíz, porque ese es, nuevamente repito, es el objetivo, que las raíces queden libres y así la paciente no tenga dolor. No tenga miedo, por Ahora favor. es súper raro de que la paciente quede en silla de ruedas después de una cirugía de hernia de disco. La médula termina aquí, L1, L2. Ahí es el mayor riesgo de que el paciente quede con lesiones que imposibiliten la marcha, digamos, que quede paralítico. En cambio, nosotros trabajamos a nivel más bajo, en el caso de la televidente, L4, L5, donde solamente hay raíces, ya no hay médula. La médula termina aquí, entre L1 y L2. Entonces, esa posibilidad no existe esa posibilidad, mejor dicho. No existe esa posibilidad de que el paciente quede paralítico. Nosotros, después de la cirugía, les hacemos caminar a los pacientes al día siguiente de la cirugía y les damos de alta el segundo o tercer día de la cirugía. Vamos a dar lectura a la siguiente pregunta, doctor. Una pregunta nos dice, mi esposo quedó inmóvil en cama y en emergencia le dijeron que se haga colocar 3 ampollas desinflamantes y complejo B. ¿Necesitará, nos dice, otro tratamiento? Él ya está caminando ahora. Gracias, saludos desde Tarija. Gracias por escribirnos. Quizás ha tenido una irritación severa del nervio ciático que ha imposibilitado que se pueda mover. Eso se llama bloqueo radicular, que muchas veces es por un proceso irritativo, por un esfuerzo físico importante o inclusive a veces por cambios bruscos de temperatura, el nervio se irrita. Si ahora está caminando, sí, podemos darle tiempo para que pueda seguir con su actividad. Buenos días, sabe, a mi suegra la operaron 2 veces de hernia de disco. Pese a las 2 intervenciones, aún le sigue doliendo la espalda. Ahora le dijeron que tiene que hacerse operar nuevamente, pero creemos de que es riesgoso. Por favor, ¿habría otra solución? Siempre hay otra solución, como decía anteriormente, o el tratamiento médico o la cirugía. ¿Ya? En el caso de la paciente que ha sido ya 2 veces reoperada, sí o sí tiene indicación de hacerse una resonancia magnética para planificar bien la cirugía y liberar toda la región posterior. Para malas posturas, el doctor nos dice, fui al médico, me dijo que tengo una mala postura, me dan solo pomadas, yo me compré Carticolagen, esto me alivia, este tratamiento es bueno, nos dice, para aquellas personas que consumen colágeno, doctor. Sí, es bueno porque ayuda un poquito al disco intervertebral. Habíamos mencionado anteriormente que el disco está lleno de colágeno y fibrocartílago, entonces nos puede ayudar a fortalecer un poquito el disco. Pero el paciente tiene dolor muscular también, entonces a él habría que dejarle relajantes musculares y quizás le beneficiaría
incluye también algunas sesiones de fisioterapia. Última pregunta, buenos días, consulta, tengo hernia de disco a nivel L4, L5, ya siento hormigueo, se me paraliza la pierna izquierda, me caigo constantemente, ¿hay tratamiento o solo es la cirugía? ¿Se puede paralizar mi pierna? Se puede paralizar su pierna si es que no hace un tratamiento adecuado y si es que la hernia de disco sigue comprimiendo al nervio, sigue comprimiendo la raíz. Como habíamos mencionado anteriormente, el tratamiento inicial siempre es médico. 80% de los pacientes responden bien al tratamiento médico. Antiinflamatorios, medicamentos para dolor neuropático. ¿Cuánto tiempo nos damos nosotros para que haya respuesta satisfactoria al tratamiento médico? 2 meses. Si el paciente no responde bien al tratamiento médico durante ese periodo de tiempo, el paciente pasa a ser quirúrgico. Cerramos el programa de hoy, doctor. Recomendaciones. Recomendaciones: evitar el sedentarismo, hacer ejercicio físico de manera regular para fortalecer la musculatura abdominal, la musculatura lumbar, evitar el alza de peso, eso es fundamental para evitar la hernia de disco, y también evitar el sobrepeso, porque el sobrepeso también va desgastando el disco intervertebral y con movimientos bruscos nos puede generar una hernia. ¿Dónde podemos encontrarlo? Estamos en la Capitán Ravelo, edificio María Cristina, número 267, piso 2, oficina 2A. Perfecto. ¿Algún número telefónico, doctor? 244-2264 del consultorio. Gracias por acompañar. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hoy hablábamos acerca de hernia de disco junto al especialista en neurocirugía para aquellas personas que querían saber un poquito más y a fondo, por supuesto, este tema. Viernes tenemos temas que son alternativos a la salud. Vamos a hablar acerca de jugoterapia, así que los vamos a estar esperando a las 8 en punto de la mañana. Gracias por su atención.